Anunciamos en el día de ayer en el cierre de Wall Street de Negocio Televisión, vamos a hablar de esta persona, vamos a hablar de quién es Michael Burry. Seguramente algunos le conocen por la película que se estrenó desde los Estados Unidos, que fue en 2015, The Big Short o La Gran Apuesta. Pero vamos a ver qué hay detrás de esta controvertida persona, de este controvertido inversor y que espero que con este material que les preparé le conozcan un poco mejor. Así que vamos a ello y vamos a comenzar rápidamente con quién es Michael Burry. Michael Burry es de profesión médico. Se recibió y estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt, pero es mucho más conocido por su experiencia como inversor y, por supuesto, por ser quien inspiró la película de Big Short o La Gran Apuesta en el año 2015. Aquí le vemos a la izquierda al personaje real y luego tenemos aquí una toma de una escena, tanto en la parte derecha de la fotografía protagonizada por Christian Blade en aquel momento, Bale, perdón, en aquel momento, Blade, y a la izquierda tenemos al original, a Michael, en su escritorio, en lo que era su mesa y que fue tan famoso por esa película en el año, inspirada en los sucesos del año 2008 sobre todo. Su actividad como inversor es bastante controvertida. Sobre todo no es que tenga muchos amigos en Wall Street porque casi todas sus predicciones suelen ser catastrofistas. Es cierto que ahora veremos más adelante el nivel de acierto que ha tenido o no, pero su actividad como inversor es bastante controvertida. Según sus palabras, viene de la escuela de Warren Buffett también, que a su vez aprendió del mismísimo Benjamin Graham, escritor de una de las Biblias del inversor, y estamos hablando de su libro El inversor inteligente, uno de los mejores libros de finanzas y de trading de todos los tiempos. Una de las cosas importantes que hay para tener en cuenta sobre Michael es que a lo largo de estos últimos años ha realizado muchas predicciones. Algunas han sido acertadas, otras quizás no, o algunas han llegado incluso con retraso. Su característica principal es que casi siempre estas tratan sobre caídas o crisis en los mercados financieros, algunas con connotaciones catastrofistas también. Entonces, una de las cosas más importantes a tener en cuenta sobre esta persona es que durante años ha estado frente a un hedge fund propio, Sion Capital, en aquel momento, el cual gestionó desde el año 2000 y hasta el 2008. Posteriormente lo cerró para dedicarse a sus finanzas personales. Tiene un patrimonio neto aproximado de unos 300 millones de dólares y tiene apenas 51 años en estos momentos. Su participación en redes sociales es principalmente en Twitter y con el nombre de Cassandra, de la mitología griega, que anunciaba sobre todo las grandes catástrofes y a veces también aparece con su propio nombre. El hecho es de que a menudo desactiva y reactiva sus cuentas y sobre todo suele tener muchas discusiones con sus seguidores. O sea, le gusta mucho la polémica y le gusta también ir a veces en contra de lo que la mayoría en redes sociales o en los medios de prensa suele comunicar, suele opinar también. Es de ahí que tenga también esta personalidad un poco controvertida dentro del sector y dentro de lo que representa las finanzas. Habíamos hablado anteriormente que uno de sus mentores, uno de sus ejemplos, era también Graham con su libro del inversor inteligente. Bien, una de las peculiaridades que tiene al respecto es que cuando una de las características de sus inversiones, sobre todo cuando solo en alza, es que compra o busca títulos infravalorados como consecuencia de recesiones cíclicas. Este es un punto muy importante sin lugar a dudas en base a su estrategia o aparte de sus estrategias, sobre todo cuando solo en alza, y explican sus compras también que tienen buenos resultados. Suelen tener a lo largo de los años, según la estadística y el posicionamiento que ha tenido, buenos resultados. No es un inversor a seguir al pie de la letra. Tampoco es fácil seguir sus estrategias porque a veces cambian. Él mismo lo ha comentado más de una vez. Pero acabo de hacer un comentario en compra títulos, sobre todo infravalorados, como consecuencia de recesiones cíclicas. Una de las cosas que él tiene siempre en cuenta es de que no presta tanto atención
ni a la parte emocional, también son palabras de Warren Buffett, ni por supuesto sentimentalismos, ni nada que tenga que ver con la parte emocional que a veces los medios de prensa, al poner una noticia por encima de otra y poniéndole un poquito más de ímpetu, etcétera, hace que el inversor a veces tome malas decisiones. Sus análisis y sus decisiones suelen ser muy, muy objetivas, y cuando hablamos de recesiones cíclicas, hablamos de los diferentes tiempos en el mercado en los cuales eh, hay una recesión o hay un periodo donde puede reventar una burbuja, etcétera, como lo hizo en el 2000, etcétera, y a partir de ahí es porque la situación macroeconómica hace que determinados títulos estén infravalorados o por debajo del precio habitual o del fair value que debería tener. Es ahí cuando él compra, y solamente en esos momentos cuando él cree que puede tener una recuperación, la situación macro y por ende el título que ha comprado. Me parecía importante dejarlo recalcado en este sentido. Aquí podemos ver la cartera que tenía Zion Asset Management en el primer trimestre de 2019, donde casi con un 9% ponderaba Google o Alphabet en aquel momento. Luego tenía dos valores más con un 9,09, un 9,21, valorización de cartera unos 103 billones y medio de dólares. Tenía también GameStop, una de sus mayores apuestas. De hecho, GameStop pudo sacarle una muy buena rentabilidad en su momento. Sabemos todo lo que pasó durante 2019 con la gran subida del título, etcétera. Veamos que toda esta cartera venía en el primer trimestre de 2019. Fue una de las pocas personas que también pudo predecir la caída. De hecho, lo vamos a ver ahora en las siguientes imágenes, antes de que comenzara el conflicto con Rusia y Ucrania, del conflicto sobre todo de 2022, pero también se adelantó al tema del COVID. También podemos ver aquí, y esto creo que es bastante importante, algunas de las predicciones de Michael Burry en el pasado, tanto en el mes de mayo 19, tenemos diciembre de 2020, tenemos enero de 2021, donde hablaba, por ejemplo, de que Tesla estaba en medio de una burbuja también. De hecho, él tenía una posición bajista en 2021 en Tesla, que la deshizo justo un par de semanas antes de que Tesla cayera. Por lo tanto, él mismo reconoce que fue un error del cálculo, pero que no deja de ser una operación más como otras, según sus propias palabras. Él se pone en diciembre de 2020 corto en Tesla, pero vemos también que la cierra poco después para que después cayera efectivamente. Luego, en marzo de 2021, habla de Bitcoin, y de hecho en Bitcoin dice y la considera una burbuja especulativa. De hecho, ahora después veremos un poco los pronósticos, y sobre todo la última, el 6 de junio de 2021, del cual no tenemos datos porque no habría terminado, habla de la más grande burbuja especulativa de todos los tiempos e incluye a todo el mercado financiero en su totalidad. De hecho, en 2017 ya hablaba de una posible guerra mundial, una tercera guerra mundial, y de ¿cómo que se llama? O sea, un derretimiento, digamos, de lo que era la situación financiera global también en el mundo 2017. Por eso es bastante controvertido, porque si bien tiene un nivel de aciertos bastante elevado, también es cierto de que él a veces puede llegar un poco anticipado con los pronósticos. Aquí tenemos un tweet de uno de los que llegó a publicar en su momento. De hecho, viene del 14 de junio de 2022, donde dice que hablaba de la crisis del 1999, de la burbuja tecnológica, hablaba también de la burbuja de 2005 en el mercado inmobiliario, hablaba en el 2009 también, 2020 hablaba del techo por el COVID, la pandemia. En 2020 hablaba también del horror de las restricciones, de los lockdown, y luego 2021 lo cataloga él como el año de los meme stocks o acciones meme, que se ha hablado sobre todo en estos últimos días también. Luego, en el apalancamiento exagerado de 2021 para el mercado cripto, 2021 ya habla de inflación, y 2022 que todavía, 2021 ya anuncia la inflación,
de que 2022 todavía no estaba del todo y que la espera quizás esa hiperinflación para finales de 2022. Y aquí hay algo importante en lo que estaba haciendo con las carteras. Cuando en la película de Big Short, o sea, el libro que se inspiró en su historia, su apuesta contra la economía americana, de ahí le hizo famoso la película, etcétera, él lo que creó o pidió que se creara era un CDS, que en la Academia de Negocios Televisión esta semana han recibido los capítulos que hablamos de esto, de un Credit Default Swap. ¿Y qué es esto? En realidad él estaba apostando contra las hipotecas subprimes que estaban ocurriendo en los Estados Unidos porque él estaba seguro de que no iban a poder pagarse. Y en ese sentido necesitaba él un seguro de riesgo ante ese impago. Era un derivado que no existía como tal y pidió que se le creara. Es en un mercado TC, no regulado y un contrato entre dos partes, el inversor y quien se lo emite, o un comprador y un vendedor. Esa es la historia, ese es el producto. Para conocer más está todo en la academia, pero para que les quede claro de por qué su fama y por qué en aquel momento creó tanta controversia y además ese CDS le permitió a su capital aproximadamente sacarle casi un 450-500% de rentabilidad. Aquí vemos lo que ha estado haciendo. En julio llega la noticia de que el 30 de junio él había deshecho posiciones que traían cartera, casi todas. Se quedó con una, Geo Group. Pero hay una cosa que es muy importante. Él ha estado deshaciendo posiciones también en Geo Group y se quedó con una mínima participación. En las otras, él también a lo largo de 2021 había estado deshaciendo posiciones y por último las terminó de deshacer aquí el 30 de junio cuando anunciaba que esperaba entre un 20-25 adicional de caída para el Standard & Poor's y también, por supuesto, para las criptomonedas. Por eso es muy importante tener en cuenta que si bien se ha quedado con solamente Geo Group, ahora la veremos, según sus palabras, esperaba la corrección adicional en ese momento para el Standard & Poor's de un 20-25 adicional a lo que ya estaba en ese momento de caída y que de momento parece que pudiera estar teniendo nuevamente razón. Él se ha quedado con este título. Aquí lo tenemos en mensual. Geo Group es una empresa que se dedica sobre todo a la gestión de las cárceles en el estado de Florida, entre otras actividades. Vemos cómo entre el año 1999 y en el 2000, de hecho 2001, ha tenido un fuerte rebote en mensual, llevando el título desde el 1.25, 1.50 a niveles de máximo de 14 y 17 aproximadamente. Sus compras parece que tiene unos 3 millones de títulos, medio millón de títulos tiene, según lo que hemos visto, están en torno al 6.60. Cuando salió la noticia de que él mantenía solo Geo Group, la acción se pegó una subida a un 7.60, 7.70 aproximadamente. Vemos aquí una gran entrada de volumen, pudiera ser quizás algo que hubiera hecho él mismo o algún otro inversor, por lo tanto podría ser una zona de acumulación en mensual, que lo vemos a lo largo de 2022 y 2021 con un RSI, al igual que en el 2000 y 2001, en la zona de sobreventa, por lo que podría tener implicaciones alcistas. Vamos a ver lo que espera él también de esta inversión. Repito, no es una inversión grande y hay una cosa muy importante que es a tener en cuenta. Cuando él deshizo las posiciones, él está obligado a presentar a las autoridades americanas todas las posiciones que sean, los hedge funds que sean a partir de 100 millones de dólares y sobre todo en acciones. Aquí no se contemplan posiciones bajistas en su cartera que se desconocen, ni tampoco las inversiones que tuviera por fuera de los Estados Unidos de América. Esto es muy importante a tener presente y a recalcar. Y el 21 de febrero de 2022, Michael Burry advierte que la hiperinflación de Weimar está llegando. La gente dice que no advertí la última vez. Lo hice, pero nadie me escuchó. Así que advierto esta vez y aún así nadie escucha, pero tendré pruebas de que advertí.